Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende del tiempo y el lugar donde se encuentre la persona a la que le ha llegado este audio. Quiero compartir este breve estudio bíblico para un amigo muy querido. Y para que el poder de la palabra conforte su corazón y lo proteja, el poder de la palabra. Pero también quiero ponerle entendimiento al tema de el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Es una palabra que en el entorno religioso, cristiano, de la iglesia o de la reunión de las personas alrededor de la Biblia, utiliza mucho el término de el evangelio. Y quiero compartir el testimonio que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, me ha revelado en el corazón, de cómo ha llegado esta revelación para mí del concepto del evangelio. El concepto del evangelio que se desprende de la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, está el concepto del evangelio. Pero en ninguna parte de la Biblia dice el evangelio es ... y empieza a definirlo. Sino que nosotros, los seres humanos, de acuerdo a lo que nos han enseñado, entonces tenemos, lo digo por experiencia, tenemos una vaga idea de qué es el evangelio. Bien, entonces para esto voy a leer en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, a propósito de Evangelio, en el Evangelio de Marcos, voy a leer en el capítulo 1 un par de versículos y luego salto al versículo 21. Entonces leo ahí, Marcos 1, leo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Juan es Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Antes de saltar al 21, quiero comentar que aquí en el Evangelio de Marcos, en este libro de Marcos, el que lo escribe o el que recopila la transmisión de boca en boca que se hacía en este tiempo, ya lo ponen aquí por escrito. Entonces dice que es cómo Jesús inicia su ministerio. Entonces inicia su ministerio predicando, o sea, predicando es enseñando, discipulando. Predicando también da la idea de proclamar, de decir en voz alta, de que las personas escuchen al Señor Jesús. Entonces dice que predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces el evangelio está directamente conectado con el reino de Dios. Y luego dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, para las personas en este momento, el que escribe el libro de Marcos
me dice a mí y nos dice a todos, mi amigo, mi amiga, el tiempo se ha cumplido. Y dice, o sea, pegado, y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué significa? Ya es tiempo, porque para usted que está escuchando, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿cuál es la condición que este tiempo se cumplió o se está cumpliendo para esta persona que escucha y para mí que estoy siendo usado? Que se ha cumplido? O sea, que el tiempo se ha cumplido, o sea, que ya quiero que sepan que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si vemos el reino de Dios, significa que se ha acercado. ¿Qué significa? Que el reino de Dios bajó o que nosotros estamos a punto de subir a los cielos. Entonces, cuando digo bajó, ahora explico qué fue lo que bajó. Y si nosotros subimos, quiere decir que es el arrebatamiento o que voy a perder la vida física, o sea, que voy a abandonar este cuerpo. Porque entonces voy a ir hasta el reino de Dios. Porque la Biblia enseña que todos los seres humanos, absolutamente todos, cada uno vamos a estar enfrente de un gran juicio, enfrente del trono blanco. Y el trono blanco está en el cielo. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, para que nos vaya bien, ¿verdad? Y para que este mensaje sea positivo, entonces hay dos situaciones que se tienen que dar juntas: arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en otro momento yo voy a expander o explicar cómo es el arrepentimiento, y en otro momento voy a ponerle entendimiento bíblicamente cómo usted puede creer en el Evangelio, cómo usted se puede arrepentir. ¿Qué dice la Biblia del concepto de arrepentimiento? ¿Y qué dice la Biblia del concepto de creer en el Evangelio? Resumo esta parte diciendo que el mensaje de la Biblia tiene un mensaje principal, sumamente principal. Y después de ese mensaje principal hay varios mensajes que se desprenden del mensaje principal. El mensaje principal de la Biblia es regresar al cielo. Regresar al cielo. En otro momento yo puedo explicar bíblicamente que cada ser humano viene del cielo, ¿verdad? Y cuando abandonemos este cuerpo, entonces podríamos algunos de nosotros regresar al cielo, o algunos de nosotros no podríamos entrar al cielo. Entonces la Biblia, el mensaje principal es, nos enseña, y a través de ese poder que hay en la Biblia, en la palabra escrita, y de acuerdo a la misericordia de nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces, si ellos tienen misericordia, entonces nos revelan qué es lo que ellos demandan para que yo esté listo para entrar al cielo santo a convivir con ellos eternamente. Entonces, paro aquí y voy a retomar la lectura desde el 21 hasta el 28, ahí mismo en Marcos 1. ¿Por qué? Porque desde el 21 hasta el 28 está intrínseco
en esa lectura, en esa descripción de ese evento que vivió Jesús al puro inicio, está ahí adentro que es el Evangelio. Cómo la Biblia está enseñando que es el Evangelio. El concepto del Evangelio está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En todo lado de la Biblia está el Evangelio. Pero no todas las personas conocen o pueden compartir con detalle todos los pormenores que hay en la palabra evangelio. Evangelio. Entonces, básicamente, si uno busca en el diccionario la palabra evangelio, entonces la palabra evangelio dice buenas noticias. El Señor Jesús no dice ahí en el 21, mire, vea, ustedes que me están escuchando aquí, les voy a definir el evangelio. No dice. Tampoco dice, pongan mucha atención porque les voy a explicar qué es el evangelio. No dice. Sino que el Señor Jesús no pierde el tiempo y de una vez actúa y pone en acción el poder del evangelio. Cuesta mirar lo que yo voy a compartir. Perdón, lo dije mal. Yo no. Cuesta mucho poder visualizar, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús me reveló en mi corazón. Cuesta visualizar lo que el Señor Jesús hizo en mí para que yo tuviera el concepto correcto del arrepentimiento. Cuesta visualizar lo que el Señor Jesús hizo en mí para que yo pudiera creer en Jesucristo, para que yo pudiera conocer en qué tengo que creer, o más bien cómo Jesucristo me hace que yo crea, por qué tengo que creer en Él, o más bien Él hace que yo pueda creer. Todo eso está en la Biblia, pero en otro momento lo podemos ir visualizando. Entonces, voy a parar este audio, pero antes de pararlo quiero resumir lo que voy a leer del 21 al 28. La primera predicación del Señor Jesús la hace en una sinagoga. Y estando dentro de la sinagoga, Él está enseñando. Y cuando Él está enseñando, los que están escuchando están admirados, porque el Señor Jesús habla con mucha autoridad. Y los que están escuchando comparan cómo el Señor Jesús conversa, compara con cómo enseñan las autoridades eclesiásticas de ese momento. Entonces hacen una comparación y ellos concluyen que Jesús tiene mucha autoridad en lo que dice. Y los religiosos o los líderes del templo de ese tiempo enseñan de una manera que no tienen autoridad. Entonces ya luego el Señor Jesús se enfrenta a una persona que se levanta en medio de la sinagoga, se levanta y se opone o se molesta y se enfrenta al Señor Jesús. Y esta persona vocifera, levanta la voz en medio de la reunión, en medio de la enseñanza, y se enfrenta a Jesús. Y Jesús se enfrenta a esta persona y le da una orden, y esa orden que él da va en dos sentidos: en que se calle, y se dirige no a esa persona en particular, sino a lo que esa persona tiene ahí adentro, que el Señor Jesús identifica claramente, y le ordena que salga de esa persona. Entonces, después de que pasa este evento, los que ven todo lo que pasó se quedan
muy admirados y empiezan y asombrados, y entonces empiezan a discutir unos con otros y llegan a la conclusión de que esta palabra de este maestro tiene mucha autoridad, mucha fuerza. Y entonces ellos dicen, pero nunca nadie nos ha enseñado así. ¿Qué clase de doctrina es esta? ¿Qué clase de doctrina es esta? Voy a parar el audio acá para poderlo transmitir por WhatsApp.